días, estimados estudiantes, bienvenido a una clase más para recordar lo que hicimos en la clase pasada, para recordar lo que le explicaba. Estaba explicando sobre el concepto, lo que es medio ambiente, de lo que es ecosistema en general, pero no vimos específicamente lo que son los elementos que intervienen en el ecosistema, porque esta es la clase del día de hoy. Eh, Tienen ustedes que diferenciar que los ecosistemas están dentro del medio ambiente, ¿ya? Y que hay diferentes tipos de ecosistemas en, en el planeta Tierra. Te puede encontrar que todos los ecosistemas, o dentro de los ecosistemas, los elementos que intervienen, los elementos bióticos no son iguales, difieren entre sí. Y que también hay una relación de los elementos bióticos con los elementos abióticos que existe dentro de un ecosistema. Importante reconocer que los elementos abióticos son indispensables para la vida de nuestro planeta. Entonces, el tema del día de hoy son los elementos bióticos y los elementos abióticos de los ecosistemas. Elementos bióticos y elementos abióticos. Pero para entender bien la parte conceptual, cuando yo me refiero a factores o elementos abióticos y bióticos, ¿a qué me estoy refiriendo? Le abro el compás a ustedes para que participen. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Cuando decimos elementos bióticos o elementos abióticos, ¿a qué nos referimos en un ecosistema? Ok, los abióticos son los que no tienen vida, como por ejemplo lo que es las piedras y etcétera. Y los bióticos son los que poseen vida, poseen organismos, como los árboles y las plantas y eso. Bien, sí, elementos bióticos, elementos que tienen vida, elementos abióticos, elementos que no tienen vida. Nosotros dependemos de los elementos abióticos para poder sobrevivir. Tenemos que tener esa dependencia. Entonces, esa dependencia siempre va a estar presente. Los factores, vamos a ver primero los elementos abióticos o factores abióticos. Vamos a ver uno por uno y dar una explicación breve cada uno de ellos. Vamos con el primer elemento que es el más fundamental en la vida del planeta Tierra, lo que es la luz solar. La luz solar no es más que un espectro completo de radiaciones electromagnéticas provenientes de la estrella central de nuestro sistema solar, que es el Sol. Su presencia en el cielo determina la diferencia entre día y noche y constituye una parte vital. Imagínense el concepto este, una parte vital de nuestra concepción del mundo a todo nivel. El Sol es la fuente de energía más grande que existe en nuestro planeta Tierra. De nosotros dependemos mayormente, todos los seres vivos dependemos mayormente del Sol, de la energía del Sol. Sin la energía del Sol o la luz solar, no hubiera vida en nuestro planeta. Si ustedes se dan cuenta que todos los planetas del sistema solar, todavía de lo que de lo que han explorado, eh, ejemplo Mercurio, Venus, Marte, todavía no hay una evidencia concreta de que existe vida. Pero al pesar de que el Sol llega hasta esos planetas, hay algo que, otro factor abiótico que es indispensable también, no esté presente. Entonces, nosotros dependemos totalmente del Sol para regular el ciclo de la vida en nuestro planeta Tierra. Las plantas necesitan el Sol para hacer el proceso que se llama la fotosíntesis. Entonces, para generar la fotosíntesis, para que la planta haga el proceso, necesitan de ella, de esta parte
este elemento abiótico para entonces producir el alimento que necesitan los demás seres vivos. Entonces, se depende totalmente del sol también con la energía que nosotros necesitamos de él, como fuente de calor, como fuente de energía eléctrica. Acuérdense que hay muchos paneles solares que convierten la energía del sol en energía eléctrica. Ese es un uso enormemente y es una energía que nunca se va a acabar. Siempre va a estar presente la energía del sol o la luz solar. En todo momento es un tipo de energía renovable, es inagotable, más que renovable, es inagotable. Entonces, es un factor abiótico elemental dentro de los ecosistemas, ya sea ecosistema, cualquier tipo de ecosistema, ya sea marino, acuático o ecosistema terrestre. Entonces, eh, la primera fuente de energía, el primer elemento abiótico, proviene de la energía del sol. Los elementos climáticos o los factores climáticos son indispensables dentro de los ecosistemas. Los elementos climáticos son fenómenos meteorológicos que dependientemente entre sí, que unidos a los factores climáticos determinan el clima de un lugar específico. Entonces, ¿cuáles son esos elementos climáticos? Ahí está la temperatura, la humedad, la presión, el viento, la altitud, que todos de ellos determinan el clima de una región o de un lugar específico. Y son elementos abióticos que regulan el área en un lugar específico, todos estos factores climáticos. Porque para que usted se den cuenta, la temperatura que nosotros tenemos aquí en Panamá no es la misma que hay en Estados Unidos hoy en día, o ahorita mismo, en el mismo tiempo, ya que llevan un par de horas menos, un par de horas más, pero en el lugar aquí no es la misma temperatura que el lugar allá, o que en Canadá, o que podemos también en unos países más calientes, como los países de África. La temperatura es diferente. Según la variación de la temperatura, vamos a ver qué ecosistemas encontremos ahí. Entonces, es indispensable la temperatura. Es indispensable la humedad. Es indispensable la latitud, la altitud que existe en esas áreas específicas. Entonces, todos estos fenómenos o estos factores climáticos determinan un lugar, el clima que hay en ese lugar específico. Que si la humedad relativa o la humedad absoluta, eso depende en los ecosistemas en donde se encuentra. Otro de los factores abióticos indispensables son los nutrientes. Todos los seres vivos necesitamos nosotros nutrientes para poder sobrevivir. Cuando estamos hablando de los nutrientes, estamos hablando de las proteínas, de las vitaminas, los minerales, lípidos, etcétera. Son todos esos nutrientes que nosotros adquirimos en el consumo de los alimentos. E igual también las plantas necesitan nutrientes. Los animales necesitan nutrientes. El suelo debe tener los nutrientes necesarios que aporten el crecimiento de esa planta. El suelo no tiene los nutrientes necesarios, entonces la planta en un momento dado va a morir, no se desarrolla, porque el suelo es inapropiado, no tiene los elementos necesarios, los nutrientes necesarios que necesita esa planta para poder desarrollarse y al final madurar o crecer. Nosotros, los seres humanos, necesitamos vitaminas, minerales, proteínas, que son necesarios para el crecimiento y desarrollo del cuerpo humano. Si nosotros no tenemos estos nutrientes, entonces nos van a llamar que tenemos deficiencia de nutrientes y esto nos puede producir una enfermedad como la anemia, que la anemia es una enfermedad
una enfermedad en donde no pueden es producto por la deficiencia de algún nutriente específico que, eh, que debemos nosotros tener. Entonces, se dan cuenta de que también los seres vivos necesitamos de estos nutrientes. E igual pasa con algún otro animal. Necesita los nutrientes para poder desarrollarse. Dentro del ecosistema hay un flujo que se llama flujo de energía, cadenas alimenticias, redes alimentarias. Eso están dentro de los ecosistemas. Y cuando se estudia las redes, los flujos, las pirámides alimenticias dentro del ecosistema, ustedes se van a dar cuenta de quiénes están, quién se come a quién, o quién necesita a quién para poder ellos vivir. Entonces, cuando usted haga ese flujo de energía, se dan cuenta de que se necesita, esos seres vivos que están en ese ecosistema necesitan nutrientes que están presentes en otros seres vivos. Por ejemplo, los carnívoros necesitan de otros carnívoros, porque están las proteínas necesarias, están los lípidos necesarios que él necesita. Los animales herbívoros que están dentro de un ecosistema entonces necesitan las plantas, porque allí ellos encuentran allí los nutrientes necesarios para él desarrollarse. Y si vamos a ver el papel de los hongos, también él necesita algunos nutrientes que están presentes en los ecosistemas. Entonces, ustedes pueden ver el flujo de energía, las cadenas alimenticias de los ecosistemas y se dan cuenta de que todo hay una relación dentro del ecosistema y uno depende del otro para poder sobrevivir. Como lo dije al principio, nosotros necesitamos los factores, los elementos abióticos para poder sobrevivir. Necesitamos temperatura, humedad, agua, suelo, el oxígeno, que son elementos abióticos o factores abióticos. Entonces también dentro de los ecosistemas hay una interrelación de todos los seres vivos que hay allí y que cada uno depende de algo para poder sobrevivir. Otro de los factores abióticos y que estos factores abióticos, este factor abiótico, este elemento abiótico para mí es un poco complicado de decir, bueno, esto es un elemento abiótico. ¿Por qué es un poco complicado? Te explico más adelante. El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría, ahí dice, esa es definición del suelo, es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de rocas provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones físicas y químicas, así como de materia orgánica, fruto de la actividad biológica que se desarrolló en la superficie. Si yo busco una porción del suelo cualquiera, ustedes se dan cuenta de que en esa porción del suelo no solamente vamos a encontrar rocas provenientes del proceso erosivo, ¿no? También vamos a encontrar actividad biológica. ¿Por qué? Porque hay microorganismos dentro de eso, inmerso en ello. ¿Como cuál? Como las bacterias, que son seres vivos. Hay hongos también, hay otros microorganismos que podemos encontrar en esos suelos. Entonces, no solamente está compuesto de rocas, producto de la erosión, sino que también están compuestos por elementos bióticos. Pero el suelo, como tal, es un ejemplo de factores o elementos abióticos, como cualquiera de los otros elementos. Y es indispensable que ese suelo tenga los nutrientes necesarios que necesitan las plantas. Las plantas no solamente necesitan el sol y el agua, no. La planta también necesita los nutrientes que están presentes dentro del suelo, dentro del suelo.
o en él. ¿Y cuáles son esos nutrientes? Nitrógeno, fósforo. Entonces, la planta utiliza esos nutrientes para poder entonces desarrollarse y crecer en un ecosistema. Ahora vamos a ver los factores bióticos. Lo descompuse en tres grandes grupos. Dentro de los factores bióticos tenemos los organismos productores, o también llamados organismos autótrofos, que son aquellos capaces de transformar la materia orgánica, como puede ser el dióxido de carbono y el agua, en materia inorgánica, en materia orgánica usando como una fuente de energía. Los organismos productores o los organismos autótrofos se denominan los organismos que producen su propio alimento. Dentro de los factores bióticos tenemos las plantas. Las plantas necesitan la luz solar, el agua y el dióxido de carbono para producir entonces, como está en el esquema que está allí, materia orgánica como los azúcares y también produce oxígeno. Por eso que dentro de las plantas, dentro del conjunto de las plantas, como organismos autótrofos, también se denominan los organismos fotosintéticos, porque también ellos realizan un proceso cuando utilizan la luz, el agua, el dióxido de carbono para liberar oxígeno y producir azúcares. Ese proceso se llama la fotosíntesis. Y ellos son los únicos capaces de transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Son los únicos seres vivos que existen en la faz de la Tierra que tienen esa ventaja. Las plantas, aparte de que produce su propio alimento y utiliza la energía del sol, también necesitan los nutrientes necesarios que están presentes en el suelo, como dije hace un rato, para poder que ella se desarrolle por completo. Porque las plantas, tienen unos tejidos conductores en donde, como igual con nosotros también tenemos tejidos, pero allá entonces son diferentes. Nosotros tenemos acá diferentes tejidos. Usted cuando estudian ciencias naturales, biología, se dan cuenta de que acá los animales tenemos diferentes tipos de tejido: tejido epitelial, adiposo, conectivo, estriado, etcétera. En las plantas también tienen tejidos, y los grandes tejidos lo podemos encontrar en el tallo. Está lo que es el colénquima y parénquima, que son los tejidos conductores en donde va a pasar el agua que es absorbida a través del suelo por medio de las raíces, como también los nutrientes que necesita esa planta para poder ella desarrollarse. Entonces, esos tejidos están presentes en las plantas para que conduzca esos nutrientes necesarios que necesitan las plantas. Entonces, los organismos productores, como producen su propio alimento, no necesitan más de más nadie para producir, por eso se llama autótrofos. Entonces, solamente depende de elementos inorgánicos para poder él desarrollarse. ¿Quiénes necesitan los organismos productores? Casi la mayoría de los seres vivos, ¿verdad? Porque ya cuando vamos a ver ahora los organismos consumidores, se dan cuenta de que los herbívoros, que solamente comen materia vegetal, ellos son indispensables en la cadena alimenticia, porque nosotros comemos carnes de res, y la res es un animal herbívoro. Entonces necesitamos de los animales herbívoros. Entonces, estos organismos autótrofos también tienen una función indispensable en los ecosistemas. ¿Y cuál es la función indispensable? Que ellos generan oxígeno. ¿Y quién necesita el oxígeno? Todos los animales que estamos aquí en los ecosistemas. Ya sea en el agua, en los ecosistemas acuáticos, ya sea en los ecosistemas terrestres, se necesita el oxígeno para poder vivir. ¿Y dónde es producido el oxígeno? En el proceso que le dije, que se llama la fotosíntesis. Así que se dieron cuenta de que
este elemento o este factor biótico es indispensable dentro de los ecosistemas. Entonces ahora venimos con los organismos consumidores, también llamados organismos heterótrofos. Son aquellos incapaces de sintetizar sus nutrientes a partir de moléculas inorgánicas y fuentes de energía externa. Los consumidores deben alimentarse, consumir la materia orgánica proveniente de los otros seres vivos para obtener la energía de su digestión y descomposición. Ahí entonces, dentro de los consumidores, vemos dentro de las cadenas, redes, flujo de energía, se dan cuenta de que ellos necesitan de materia orgánica para poder ellos sobrevivir en un ambiente o en un ecosistema. Pero dentro de ese ecosistema debe haber un equilibrio. Por eso les decía que el equilibrio es importante dentro de los ecosistemas en el grupo anterior, porque el equilibrio me permite a mí que haya ese constante flujo de energía o ese ciclo de la vida. Y le voy a dar un ejemplo. Si dentro de un ecosistema, perdón, terrestre, por decirle, dentro del ecosistema terrestre, vamos a suponer que un consumidor como la iguana, ¿verdad? Es un consumidor, a pesar de que él se alimente de plantas, es un consumidor primario. Entonces, ejemplo, la iguana. Si en ese ecosistema las plantas que consume la iguana desaparecen por X y Y motivo, desaparecieron de ese ecosistema, ¿qué va a pasar entonces con ese animal? Se va a morir, porque no va a obtener los nutrientes necesarios que él debería consumir en ese ecosistema. Entonces, por eso es importante que las especies, flora y fauna del ecosistema no desaparezca porque pueden perjudicar otras especies, porque uno depende del otro dentro del ecosistema. No viven aislados, las especies no viven aisladas. Igual pasa con los organismos que son, o los seres vivos que son carnívoros. Si ellos comen una sola clase de ser vivo, y si ese organismo llega a desaparecer, por lo general, claro, el instinto de supervivencia van a ir cazando otros animales y pueden desaparecer las especies. Por eso les decía que el ciclo de la vida es importante dentro de los ecosistemas. No se debe romper el equilibrio. Donde se rompe el equilibrio de los seres, de esos seres vivos, hay un desequilibrio dentro de esos ecosistemas, hay una alteración de los ecosistemas y todo se va a afectar. Entonces, es como también igual nosotros, los seres humanos, nosotros dependemos de los alimentos que están en el mar. Imagínense si en un momento dado llega a desaparecer los pescados que nosotros consumimos. Porque acuérdense que no todos los animales que están en el mar se consumen por el ser humano. No, no. Algunos no, algunos son venenosos, otros no se pueden consumir. Y ejemplo que se desaparezca es una especie de peces, va a haber un desequilibrio dentro de ese ecosistema. Porque no solamente nosotros alimentamos a esos peces, hay otros seres vivos también que necesitan esas especies para poder sobrevivir. Entonces, por eso es que es importante mantener el equilibrio dentro del ecosistema y cuál es el papel fundamental de todos los organismos que intervienen en un ecosistema. Es como decir, si nos falta oxígeno dentro del ecosistema, imagínense todos los seres vivos que van a morir. Y si desapareciera el sol, toda la vida en el planeta Tierra desapareciera también junto con él. Así que todos los elementos están relacionados entre sí. Vienen los otros elementos bióticos que están presentes dentro del ecosistema y que son los organismos descomponedores. Los organismos descomponedores se alimentan de restos orgánicos transformándolos en inorgánicos. Los descomponedores más conocidos y destacados son los hongos y las bacterias, pero en este grupo también entran algunos animales como las babosas, lombrices y algunos insectos. Por eso le decía que cada especie tiene un papel fundamental dentro de los ecosistemas y que no es que
Cuando se rompe un desequilibrio dentro de los ecosistemas, entonces hay problemas en ese ecosistema. Hay un desbalance en ese ecosistema y muchas especies van a llegar a desaparecer. En el caso de los descomponedores, ellos descomponen toda la materia o los restos orgánicos que quedan allí. Las bacterias principalmente descomponen la materia orgánica. Si un animal llega a morir, ¿verdad? Dentro del ecosistema, ya se llega a morir de viejo, pues, y murió porque así es el ciclo de la vida, tiene que morir. ¿Qué va a pasar ahí? Otros seres vivos descomponedores se aprovechan de esa materia orgánica para entonces descomponer todos los restos que están allí. Lo que queda nada más de ese animal va a quedar los huesos, porque toda la carne se descompuso, hubo intervención de insectos como las moscas, llegaron los gusanos, llegaron algunos escarabajos, y al final la materia orgánica desapareció, porque ese es el papel fundamental que juegan los descomponedores dentro del ecosistema. No debemos cambiar ese papel fundamental. Vamos a ver con los hongos que ustedes ven en pantalla, que están en la imagen. Esos hongos en sus paredes están compuestos mayormente de quitina, que es un compuesto diferente o es diferente al compuesto de los vegetales. Las plantas tienen dentro de sus paredes un compuesto que se llama celulosa. La celulosa es importante porque de ahí es el compuesto necesario. Me permite un momento, un espacio. Apagué el micrófono por un momento porque usted sabe que ese ruido afecta. Como le decía, dentro de las paredes de las plantas tenemos la celulosa, que es un compuesto necesario, y dentro de los hongos está la quitina. Los hongos necesitan de la celulosa ya, un compuesto muerto o árboles secos para alimentarse. Por eso es que ustedes se dan cuenta cuando hay un árbol seco que cae o muere, ya sea de viejo, igual como el ciclo de la vida, normalmente pasa, o se cayó el viento, el árbol se seca y al cabo al tiempo, al mucho tiempo, ustedes van a darse cuenta de que ese árbol seco está lleno de hongos, porque él se está alimentando de ese compuesto que es necesario para él desarrollarse. Hay diferentes tipos de hongos dentro de los ecosistemas. Están estos que ustedes ven ahí, ellos se alimentan principalmente de celulosa, y también hay hongos, esos son hongos normales que le llaman paragüita de sapo. Hay hongos necrófilos, que son hongos que se alimentan de excrementos. Ustedes no se dan cuenta que ellos por general crecen donde el ganado o los caballos eh, depositan las heces allí y ellos se alimentan de esa materia. Entonces, y entonces hay hongos que crecen en materia muerta, en animales muertos. Hay hongos que están allí para ellos utilizar los alimentos que necesitan o los nutrientes que necesitan de ese animal muerto. Por eso se le llama descomponedores. Igual pasa con las bacterias, igual pasa con algunos insectos. Hay unos escarabajos que ustedes conocen, que ellos hacen sus pelotitas de excremento y ellos se lo van llevando, lo hacen como si fuera una bolita y ellos van arrastrando esa materia porque eso es alimento para ellos. Y también se le considera, y son insectos, son animales, se le considera dentro del ecosistema como descomponedores. Por eso que todos los elementos bióticos y abióticos que están presentes dentro del ecosistema son indispensables.
porque cada uno juega un papel, una función dentro de ese ecosistema y no debe faltar dentro de ello. Porque vuelvo y repito, si dentro de un ecosistema terrestre, por decir, se vea afectado por la actividad humana, ¿qué va a pasar en ese ecosistema? Va a haber un desequilibrio. Desaparece el ecosistema por completo. Van a desaparecer las especies que estaban presentes en ese ecosistema y el ecosistema se intervino en su totalidad. Ya no va a haber flujo de energía, ya no va a haber cadenas alimenticias, porque los elementos o los seres vivos que se puedan desplazarse, ellos se van para otro lugar. Sin embargo, los elementos que vivos, por lo menos la planta, los hongos que no se pueden desplazar, mueren en el lugar. Todo llega y queda totalmente destruido. Ese ecosistema fue intervenido, ese ecosistema se vio afectado por la actividad humana. Por eso es que es importante conocer cuál es el papel fundamental. Y si dentro de ese ecosistema pasaba una quebrada, se secó totalmente porque cortaron los árboles que habían allí, todos los animales que vivían en ese ecosistema acuático también les van a desaparecer. Entonces, es importante reconocer el papel fundamental que juegan todos los elementos que están dentro del ecosistema, como también el impacto negativo cuando la actividad humana interviene en esos ecosistemas. Porque las especies, flora y fauna, se verá afectado totalmente. Y ese es nuestro papel como seres humanos, tratar de cuidar, preservar, conservar los ecosistemas que tenemos en nuestro país. ¿Preguntas? No, profesor. Bien, vamos al taller número 4. Ya el taller 3 está en la plataforma. No dejen que se le acumule tantos talleres. Taller número 4, ustedes van a elaborar un diagrama en donde presente el flujo de energía dentro de los ecosistemas. ¿Ya? Cualquier de esos diagramas que ustedes investiguen es válido. Y van a elaborar el ciclo del agua y cuál es su importancia dentro del ecosistema. Acuérdense que hay diferentes ciclos dentro del ecosistema. Está el ciclo de carbono, creo. Ajá, ciclo de carbono, ciclo de nitrógeno, ciclo del agua. Entonces vamos a ver solamente el ciclo del agua y vale, ustedes ahí me van a poner, me van a escribir cuál es la importancia del ciclo del agua dentro de los ecosistemas. Ese es el taller número 4. Les quería decir también que, yo no sé si les dije a ustedes, que ya ustedes con este tema ya hay para un parcial. Ya con este cerramos un parcial y el martes o miércoles estaré subiendo el parcial a la plataforma para que ustedes estén pendientes a la plataforma. Los talleres no tienen fecha límite de entrega. Ahí, o sea, tienen una fecha así de entrega, pero no es restringido. Así que usted me puede enviar todavía los talleres, pero los ejercicios no. Los ejercicios sí tienen para todos los que son nuevos, los ejercicios tienen una fecha límite. Si yo hago la plataforma por 3 días solamente, eso significa que en esos 3 días usted debe enviar el parcial, porque no lo voy a enviar después. Igual pasa con el examen final. No se, por favor, no se confundan. Los talleres pueden enviarlo. Los parciales no tienen, los parciales tienen fecha límite, no se puede enviar después de la fecha que yo propongo. Y por lo general son 3 días. Así que bueno, están totalmente claros en eso. Damos por terminada la clase del día de hoy. Que pasen un feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado, si Dios nos permite, a la misma hora. Que tengan feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Se fue.